Então, Padre Domingues, teremos que começar. O Bruno vai apresentá-lo. Maravilha. Então, pessoal, muito bom dia, boa tarde para quem estiver na Espanha ou no exterior. É uma alegria muito grande para mim hoje apresentar o Padre Carlos Domingues Morano, que foi meu orientador de tese de doutorado durante o período de doutorado sanduíche em Granada, na Espanha. Ele é uma referência nos estudos de psicanálise e experiência religiosa, incontornável, eu diria. Além de uma pessoa maravilhosa que me dá muito gosto de apresentar. Então, o Carlos Domingues, além dos estudos para o presbiterato, como a filosofia e a teologia, também estudou psicologia e é doutor tanto em teologia quanto em filosofia e ciências da educação. Ele possui uma formação psicanalítica em centros de Paris e Madrid. Ele é professor emérito da Faculdade de Teologia de Granada e psicanalista. Sua atividade em cursos e conferências se estende não somente na Espanha, mas por vários países da América Latina e também no Brasil. Esteve algumas vezes. Entre as suas publicações poderíamos destacar A Psicanálise Freudiana da Religião, de 1991, que é a sua tese de doutorado, o livro publicado logo em seguida, O Instigante Crer Depois de Freud, o livro Orar Depois de Freud, Psicanálise e Religião, um diálogo interminável, sobre Sigmund Freud e Oscar Pfister, Os Registros do Desejo, Psicodinâmica dos Exercícios Inacianos, Mística e Psicanálise e, mais recentemente, Três Mulheres Judias Repensam a Deus, Edith Stein, Simone Weil e Etty Hillesum. Então, Padre Carlos Domingues Morano, estamos aqui muito gratos pela sua presença na PUC Rio e a palavra é toda sua. Eu queria só observar que tem muitas pessoas que estão assistindo na internet, que não estão aqui na sala. Obrigado. Muchas gracias a la Universidad Pontificia de Río por esta invitación a participar en este seminario Ciencia y Religión y muchas gracias también a mi presentador y muy buen amigo Bruno. Bien. Pues vamos a ver si soy capaz de sintetizar en el tiempo de esta conferencia una problemática que es tan compleja como el de la crítica freudiana de la religión y lo que pueden ser sus repercusiones, sus cuestionamientos para una teología cristiana. En primer lugar, haré una síntesis muy apretada de lo que son los grandes temas que Freud analiza cuando se acerca al hecho religioso. Hecho religioso hay que señalar que el acercamiento de Freud al hecho religioso es a la religiosidad occidental, fundamentalmente judeocristiana. Bien, cuando Freud se acerca para proporcionar una interpretación psicoanalítica de la fe religiosa, lo hace desde dos ópticas fundamentales, que son las dos ópticas
que él ha tenido siempre para acercarse al tema central del psicoanálisis, a lo que es el objeto de estudio del psicoanálisis, que es lo inconsciente. Cuando Freud se asoma a esta problemática del inconsciente, lo hace fundamentalmente por dos vías fundamentales, que son la vía de la interpretación de los sueños y la vía del conflicto neurótico. Estas son las dos vías fundamentales de acceso a lo que es el objeto de estudio del psicoanálisis, lo inconsciente. Bien, pues cuando Freud se acerca a cualquier dimensión de la cultura, yendo más allá de la clínica, y por tanto cuando Freud se acerca a fenómenos como los de la literatura, la pintura, la educación, cualquier otra área de la cultura, Freud va a hacerlo siempre desde estas dos perspectivas fundamentales del sueño y la neurosis. Cuando Freud se acerca a la problemática de la religión desde la óptica del sueño, eso lo lleva a cabo fundamentalmente en una de las obras más conocidas de Freud, que es El porvenir de una ilusión, una obra que tuvo una gran repercusión porque la publica con una intención de llegar al gran público. Pues cuando Freud se acerca al hecho religioso desde esta perspectiva de el sueño, la interpretación onírica, Freud viene a concluir con que la religión, las creencias religiosas, constituyen ilusiones. Es decir, constituyen como una especie de sueño despierto. La analogía con el sueño es clara. Si para Freud la tesis fundamental que él desarrolla en la interpretación de los sueños es que el sueño constituye una realización de deseos, inconscientes, generalmente de carácter infantil, pues si el sueño constituye una realización de deseos inconscientes, las creencias religiosas vendrían a constituir también como una realización de deseos inconscientes, tan solo que en estado de vigilia. Eso sería la ilusión. La ilusión que Freud tiene cuidado en delimitar y diferenciarla de lo que es un error. Una ilusión, nos dice Freud, no es lo mismo que un error, porque, bueno, pone un ejemplo, una chiquita, una joven campesina puede abrigar la ilusión, tener la ilusión de que un día llegue un príncipe, la convierta en su prometida y finalmente ella se pueda convertir en reina. Freud nos advierte muy bien, dice, esto no es un error, porque de hecho es algo que podría ocurrir que efectivamente llegase ese príncipe, la comprometiera y la convirtiese en reina. Es una ilusión. Lo que caracteriza a la ilusión es que es una construcción mental movida por el deseo.
por un deseo al margen de las condiciones de la realidad. Digamos que con una cierta mala fe para ignorar las condiciones de la realidad que podrían hacer muy difícil o imposible la realización de ese deseo. Bien, entonces, como digo, cuando Freud se acerca al hecho religioso desde la perspectiva del sueño, su conclusión es que la religión, las creencias religiosas, constituyen ilusiones, realizaciones de deseo. Bueno, en este sentido, Freud se acerca mucho ya a la tesis sustentada antes que él por Feuerbach, cuando afirmó que la religión es el sueño despierto de la humanidad. Bien, en este sentido, en este primer momento, la teoría de Freud sobre la religión pues está todavía muy cercana de lo que había sido la interpretación del hecho religioso sustentada por la Ilustración, y más en concreto por Feuerbach. Lo más específico que Freud aporta es este concepto de ilusión como realización de deseos, señalando además, esto es importante, señalando las estrategias, las vías, los caminos por los que el deseo construye esas ilusiones, esas creencias religiosas. Y en el porvenir de una ilusión, efectivamente, él va explicitando de qué manera el ser humano se crea la ilusión de los dioses. Fundamentalmente nos viene a decir algo que va a desarrollar 3 años más tarde, en 1930, en El malestar en la cultura. Pues él nos viene a decir ya aquí en el porvenir de una ilusión, que la vida es muy dura, que la vida es muy complicada, que nos plantea muchos problemas y que muchas veces el ser humano se ve sumido en una situación de impotencia, de indefensión. Se siente indefenso. Y en esa situación de impotencia, de indefensión, el ser humano lleva a cabo una regresión hacia la infancia, situación en la que contó con unos grandes poderes, que eran las figuras parentales, y que lo salvaron, posibilitaron que él pudiera seguir adelante. Entonces, la persona adulta, en este proceso regresivo, se imagina contar también con unos grandes poderes que van a venir a salvarlo de esa indefensión. Son los dioses que se construyen conforme al modelo de las imágenes parentales. Entonces, Freud explicita como 3 vías fundamentales, dice, en la infancia, por una parte nos sentimos indefensos y las figuras parentales nos salvan. Esa es la primera función que van a cumplir los dioses. Ante una catástrofe, pues el ser humano dirige su mirada a los dioses pidiéndole que le salven en esa situación catastrófica. Por otra parte, en la infancia, además de que las figuras parentales nos salvan de la indefensión, las figuras parentales también vienen a proporcionarnos, al niño le proporcionan una respuesta a las innumerables preguntas que el niño va planteando a medida que va creciendo. Si bien, pues esa es otra función que asignamos a la religión, que es la de ofrecer unas respuestas a los enigmas de la vida, y la religión con sus creencias nos van dando una respuesta de cualquier enigma que nos podamos plantear. Y
una tercera función que desempeñan los padres en la infancia es la de premiarnos o castigarnos dependiendo de cómo, de si obedecemos o no obedecemos las normas, las leyes, los ideales que ellos nos proponen. Si bien, pues esa es también una tercera función que asignamos a los dioses, porque las creencias religiosas nos dicen cómo los dioses nos van a premiar o nos van a castigar dependiendo del modo en el que nosotros aceptemos, obedezcamos, nos sometamos a las leyes, mandamientos, prescripciones que la religión nos plantea. Son las tres funciones, pero tres funciones que en definitiva están hablando de una regresión a la infancia. La propuesta que Freud nos hace en El porvenir de una ilusión es la de la renuncia a estas ilusiones, a estas realizaciones infantiles del deseo, y que nos acojamos al saber de la ciencia, que es el único que podría proporcionarnos un conocimiento de la realidad y la única que podría ayudarnos para enfrentar las dificultades que podamos encontrar en la realidad. Por eso Freud, en El porvenir de una ilusión, termina haciendo un canto al dios Logos, al dios razón, como aquel que dice, promete menos que la religión, pero puede ofrecernos más que la religión. Entonces, como ven, el primer tema que Freud desarrolla en su interpretación del hecho religioso, cuando se ha acercado a ella con la óptica del sueño, es que la religión constituye una ilusión, una realización de deseos infantiles. Bien, el segundo tema es el que se deriva del acercamiento que hará Freud a la religión, no con la óptica del sueño, sino con la óptica, la perspectiva de la neurosis, del conflicto neurótico. Ese acercamiento ya lo llevó a cabo muy pronto, en 1907, un primer acercamiento en un texto breve sobre las prácticas religiosas y la neurosis obsesiva, pero luego sobre todo es en lo que para mí constituye la obra más importante de Freud sobre la religión, que es Tótem y Tabú. Tótem y Tabú, que tendrá un desarrollo posterior ya al final de sus días en el Moisés y la religión monoteísta. Aquí es posible detallar la argumentación de Freud en Tótem y Tabú y Moisés y la religión monoteísta. Nos tenemos que contentar con lo que de alguna manera es la conclusión que Freud extrae cuando se acerca a la religión con esta óptica. Y la conclusión que Freud extrae en lo que será el segundo gran tema de la interpretación freudiana de la religión es que la religión es un intento, podríamos decir que un intento desesperado por solucionar, por aliviar el problema que nos plantea la ambivalencia afectiva y la culpa. Freud encuentra en el corazón de la neurosis, tanto de la neurosis obsesiva, sobre todo de la neurosis obsesiva, como de la neurosis histérica en general, en el conflicto neurótico, Freud encuentra que detrás
lo que tenemos es una ambivalencia afectiva, es decir, una doble corriente simultánea de amor-odio en relación a las mismas personas, sobre todo en la situación edípica, en el complejo de Edipo, una doble corriente de amor y de odio que genera de inmediato el sentimiento de culpabilidad. A mí me gusta definir el sentimiento de culpa como la hija de esa pareja que es el amor y el odio, la ambivalencia afectiva, la ambivalencia afectiva. Bien, aquí nos encontramos con el segundo tema, que es el más específicamente psicoanalítico, porque como antes apuntaba, la primera interpretación que hace Freud de la religión en el porvenir de una ilusión y en alguna medida también en el malestar en la cultura, esa primera interpretación, el primer tema de la ilusión, ya de alguna manera era un tema que no había necesitado al psicoanálisis. Señalé cómo el mismo Feuerbach había definido a la religión como el sueño despierto de la humanidad. Entonces es un tema que de alguna manera ya la filosofía de la Ilustración había situado sobre la mesa. Pero esta segunda interpretación del hecho religioso, la de la ambivalencia afectiva y la culpa, aquí nos encontramos con una interpretación del hecho religioso absolutamente nueva, original, que nunca se había planteado porque necesita la intervención de lo inconsciente. Podríamos decir, utilizando la metáfora de un árbol, que en el porvenir de una ilusión, el tema de la religión como ilusión, ahí Freud se detiene en lo que sería el análisis de las creencias. Esa creencia en el Dios providente que da respuesta a nuestros enigmas, que nos premia o nos castiga, son las creencias que con esta metáfora del árbol podríamos ver como si fueran las ramas del árbol. Mientras que en el segundo tema, desarrollado sobre todo en Tótem y Tabú, y en Moisés y la religión monoteísta, en otros textos también, pero sobre todo en estos dos, esa segunda interpretación de la religión como un intento desesperado, podríamos decir abortado, no logrado, pero permanente, de solucionar el problema de la ambivalencia afectiva y de la culpa, ese segundo tema se correspondería no tanto con el mundo de las creencias, de las ramas, sino de la raíz misma. En Tótem y Tabú y Moisés y la religión monoteísta, Freud no se está planteando tanto el tema de las creencias religiosas, sino de la raíz del mismo hecho de creer, la raíz de la fe, no de las creencias. La raíz del acto de creer. Una raíz que, igual que en la metáfora del árbol, no están a la vista, no son conscientes, se ocultan bajo la tierra, esas raíces, se ocultan en lo inconsciente. Es muy importante no perder de vista que para Freud ese fenómeno de la ambivalencia afectiva y de la culpabilidad es un fenómeno esencialmente inconsciente. Tan solo una parte de la ambivalencia afectiva y de la culpa somos capaces de experimentarla conscientemente.
las mayores dimensiones de la ambivalencia y la culpa subyacen a un nivel inconsciente. Entonces, nos encontramos en esta síntesis que estoy intentando llevar a cabo, nos encontramos con estos dos grandes temas sobre la religión. La religión como ilusión, como un sueño despierto, una realización de deseos, y la religión como la expresión de un intento de resolver el problema de la culpabilidad. Ambos temas están íntimamente vinculados. Son dos aspectos de la religión en los que Freud se fija en momentos diferentes, pero que él los encontró siempre íntimamente vinculados. Ya en El porvenir de una ilusión, en 1907, en 1927, Freud ya señala ahí esa conexión que existe entre las creencias ilusorias y el conflicto de la ambivalencia y la culpa, el conflicto edípico, el conflicto edípico. Aquí tengo que referirme a este tema del conflicto edípico sin poder entrar en lo que sin duda constituye un capítulo fundamental, pero complejo, de la teoría psicoanalítica, ¿no? Bien, y que fundamentalmente radica en el problema que se nos crea cuando el deseo infantil con una pretensión de totalidad tiene que verse limitado, estructurado, frustrado de alguna manera por una ley, por una norma. Esa ley, esa norma puede ser diferente dependiendo de las diferentes culturas, pero frente al deseo infantil omnipotente cuyo lema es el todo ya, esa sería la mejor expresión del deseo infantil, todo ya, pues frente a ese deseo infantil omnipotente, devastador, para convertirnos en sujetos humanos, en sujetos de cultura, tenemos que asimilar una ley, una limitación, una estructuración que es la que fundamentalmente se lleva a cabo en la situación edípica. A mí me gusta mucho la definición que da este filósofo francés, Louis Althusser, del complejo de Edipo, cuando dice que el Edipo es la aventura por la que un animalito nacido de un hombre y una mujer se convierte en un sujeto humano. Es decir, es ese proceso complejo por el que pasamos del mero estadio de la naturaleza al de la cultura, al del lenguaje, al de la intersubjetividad. Bien, pues vuelvo al tema subrayando esa vinculación profunda entre lo ilusorio y el intento de solución de la culpa. ¿Cuál es el elemento común que podemos encontrar, el elemento original que está detrás de la ilusión, la realización de deseos infantiles y del intento de solucionar la ambivalencia afectiva y la culpa? Pues el elemento que subyace a ambos no es otro sino el del narcisismo y la omnipotencia infantil. Es esa omnipotencia infantil, ese sueño de omnipotencia, de serlo todo, de poderlo todo, ese es el elemento
que subyace, que está detrás, que dinamiza la ilusión, la realización de deseos infantiles, y es también el motor que mueve la ambivalencia afectiva, el amor-odio y la culpabilidad. Con razón, el pecado original, tal como nos lo presenta el mito bíblico del Génesis, se expresa con la consigna: y seréis como dioses, y seréis como dioses. Es el gran sueño humano que no dejamos de perseguir, que no dejamos de perseguir. Es el sueño de ser como Dios. Es la dificultad que experimentamos todos necesariamente, de una manera o de otra, la dificultad que experimentamos para asumir la limitación humana. La limitación humana, el ser hijos de la contingencia, de unas realidades complejas que nos delimitan, nos configuran, y hay que pensar en esa limitación humana fundamental, la que constituye la gran herida al narcisismo humano, que es la de la muerte. Esa es la limitación de las limitaciones, la más difícil de asumir, la que, como muy bien decía Freud, el inconsciente ignora, desconoce y niega. Y niega. Bien, pues frente a esa limitación que todos experimentamos en la vida, siempre existe detrás ese deseo de omnipotencia, de serlo todo, de poderlo todo, de saberlo todo. Y esa es la gran dificultad que la religión intenta aliviar, ya sea con las creencias religiosas ilusorias, ya sea intentando aliviar el sentimiento de culpa que brota de la ambivalencia afectiva. Entonces nos encontramos con ese denominador común que es el de la omnipotencia infantil. Fíjense un dato que creo enormemente iluminador. Es que Freud en 1927, en El porvenir de una ilusión, como apuntaba antes, él invita a renunciar a las creencias religiosas porque son como cuentos infantiles. Entonces Freud ahí nos invita a abandonar esa situación de vivir como niños en unas fantasías ilusorias y que asumamos la limitación y que solamente confiemos en la ciencia. La ciencia, el Dios logos, dice Freud, el Dios razón, que es el que nos puede reconciliar con la realidad y con las limitaciones que la realidad nos impone. Limitaciones de las enfermedades, las limitaciones que derivan de las relaciones humanas, las limitaciones que provienen de las catástrofes naturales o de la guerra y sobre todo de la muerte, ¿no? Bien, pues ahí Freud invita a que renunciemos a la religión para confiarnos tan solo en la ciencia, en la razón, como aquella que nos puede reconciliar con la realidad. Él propugna una educación para la realidad. Educación para la realidad. Bien, pues fíjense qué significativo es que 3 años más tarde, en el malestar, en la cultura, Freud confiese que el mismo quehacer científico se ha impregnado
de sentimientos de omnipotencia, que la misma ciencia está contaminada por esos deseos infantiles de omnipotencia. Y en 1930, ¿qué hubiera dicho hoy cuando hablamos de inteligencia artificial y disponemos de los móviles, bien, de los celulares? Bien, pues ya en 1930 él dice que la persona, nuestras sociedades, el hombre moderno, dice, parece como un pequeño Dios con prótesis, un pequeño Dios con prótesis. Bien, efectivamente, hay un sueño de omnipotencia. Bueno, no hace mucho, creo que Putin y Trump hablaban de un sueño de llegar a los 150 años y que a base de trasplantes, pues un día lograríamos la inmortalidad. De todo esto, por cierto, trata Juan Antonio Estrada en un libro que acaba de publicar, que se llama Ideales o Ilusiones, y donde él enfrenta qué es lo que nos puede proporcionar la filosofía, qué es lo que nos puede proporcionar la ciencia y qué es lo que nos puede proporcionar la fe religiosa. Y yo cuando oía, lo escuchaba en la presentación del libro, yo pensaba, ¿y el veneno que contamina a las tres, a la filosofía, a la ciencia y a la religión? Ese veneno es el sueño de la omnipotencia. Bien, el tiempo pasa. Aquí cabría la pregunta, bueno, y frente a esta crítica que hace Freud de la religión, una crítica inmisericorde, una crítica la más cruel que se ha podido llegar a realizar del hecho religioso, ¿qué podemos responder? Bien, aquí también de un modo muy sintético, no tenemos tiempo para más, pues creo que en primer lugar, que caigamos en la cuenta, son muchas las cuestiones que se le pueden plantear a Freud, muchas de los planteamientos que hace Freud en Tótem y Tabú, en Moisés y la religión monoteísta, las bases antropológicas, biológicas, etnográficas, históricas, bíblicas, que él utiliza en estas obras. Son muchas las críticas que efectivamente se pueden hacer. Ahora, yo siempre concluyo lo mismo. Bien, una vez que hacemos toda esa crítica a las argumentaciones que Freud hace, nos queda lo más importante, porque lo más importante no son esas bases, lo más importante es la cuestión del inconsciente, es la cuestión, no es la cuestión de Freud, el problema no es Freud, el problema que se nos plantea es desde el psicoanálisis y desde lo que el psicoanálisis supone de la intervención de lo inconsciente en todo el pensar, el sentir y el actuar del ser humano. Que lo inconsciente siempre está ahí, ya sea en las grandes elucubraciones teóricas que podamos hacer, ya sea en nuestro hablar cotidiano, ya sea en nuestras obras de arte, en nuestras... Siempre lo inconsciente está ahí, está aquí en nosotros, determinando nuestras posiciones fundamentales en la vida. La cuestión no es Freud, la cuestión es el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, en la medida en que el psicoanálisis nos invita a considerar la determinación de lo inconsciente en nuestra vida. Hay que indicar también
que el objeto del psicoanálisis es este, lo inconsciente, y nada más que lo inconsciente. Por eso tenemos que afirmar que no le corresponde al psicoanálisis llevar a cabo ningún tipo de afirmación o de negación sobre la existencia o no existencia de Dios. No le corresponde al psicoanálisis. El objeto del psicoanálisis es lo inconsciente y tan solo tan solo nos planteará el problema en el modo en el que ese inconsciente está determinando nuestra creencia en Dios. Pero si Dios existe o no existe, eso no es cuestión del psicoanálisis. La cuestión que el psicoanálisis nos plantea es: ¿qué estás diciendo de ti cuando afirma Dios existe, cuando afirma Dios es Padre? ¿Qué estás diciendo de ti cuando dice que Dios es Madre? ¿Qué estás diciendo de ti cuando dices creer en una madre que es virgen? ¿Qué está? Etcétera, etcétera, etcétera. No le corresponde al psicoanálisis afirmar o negar que Dios exista o no exista. Igual que el psicoanálisis puede interrogar también, y de hecho en el mismo texto de Freud encontramos esa interrogación, el psicoanálisis también puede interrogar al sujeto que afirma Dios no existe. ¿Qué estás diciendo de ti cuando dices que Dios no existe? ¿Qué estás diciendo de ti cuando, por ejemplo, como ocurría con un paciente mío, expresaba su dificultad para creer en la virginidad de María? Bien, al psicoanálisis no le corresponde afirmar o negar la afirmación, pero sí le corresponde interrogar a ese sujeto qué es lo que está diciendo de él cuando, como en este caso, que aceptaba todos los dogmas marianos, tenía una dificultad especial con este dogma. ¿Qué asunto suyo personal, biográfico, infantil está de por medio inconsciente, está de por medio para afirmar o negar cualquier postulado de fe? Esa es la cuestión. Entonces, el psicoanálisis está ahí para invitarnos a que nos invita a que nos preguntemos cuál es nuestra imagen de Dios. ¿Cuál es nuestra imagen de Dios? ¿Cuál es el modo en el que nosotros, cuáles son las funciones que está desempeñando en nuestra vida, nuestra fe en Dios, nuestra fe en todo el conjunto de dogmas que podamos aceptar? Yo por eso siempre lo formulo diciendo que el psicoanálisis nos invita a que nos planteemos la pregunta si nuestro Dios es un Dios, es una imagen de Dios vinculada esencialmente con los temas infantiles, con los temas del inconsciente infantil, o si nuestra fe en Dios se corresponde más con lo que, desde el punto de vista de la fe, Dios nos ha dicho de sí mismo en la persona de Jesús de Nazaret. Bueno, y aquí es donde establezco esa diferenciación entre lo que yo llamo el Dios del niño y el Dios de Jesús. Se corresponde con un capítulo del libro Creer después de Freud. ¿Es mi Dios el Dios que viene a solucionarme los problemas que yo me encuentro en la vida de un modo que no tiene nada que ver con el Dios de Jesús de Nazaret? Porque no podemos pretender que Dios sea Padre para nosotros de un modo diferente a como fue Padre para Jesús. Y Dios a Jesús no lo libró de la duda, no lo libró de la tentación, no lo libró de la angustia, no lo libró de la muerte. No podemos pretender
No podemos pretender que nuestro Dios nos libre de la angustia, de la dificultad en nuestras relaciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el Dios del niño, el Dios que está ahí como una prolongación del yo para solucionarnos los problemas. El Dios de Jesús viene a proporcionarnos la fuerza, el espíritu. El espíritu, eso es en el Evangelio de Lucas, cuando se habla de pedir y recibiréis, dice, os está garantizado el espíritu que es el que nos dará fuerzas, energía para enfrentar los problemas que encontremos en la vida, no para solucionarnos los problemas. El Dios del niño es un Dios preocupado fundamentalmente con el tema de la sexualidad, porque es un Dios que está ligado con la problemática edípica infantil, donde la sexualidad ocupa un lugar nuclear. Vemos que el Dios de muchos creyentes, de muchos cristianos, está ligado de un modo muy particular con el tema de la sexualidad, como si la sexualidad fuera el terreno fundamental donde se juegan las buenas o malas relaciones con Dios. No es así en los evangelios. A Jesús le preocuparon muchísimo más otros temas que no son los de la sexualidad, sobre la que apenas se habla en los evangelios. Son los temas de la injusticia, de la marginación, de la hipocresía religiosa. Yo suelo decir que el pecado sexual que Jesús condena con más vehemencia es el del narcisismo religioso. Ese es el gran pecado de la sexualidad. Bien, el Dios infantil es un Dios también que está ahí para darnos respuesta a todas las preguntas. Un amigo psicoanalista no creyente un día me decía, es que vosotros con la religión tenéis respuesta para todo, qué bien, tenéis como un Wikipedia que os da una respuesta a cualquier tipo de pregunta. Yo le decía, no, una cosa es saber y otra cosa es creer. Yo no sé si Dios existe, yo creo que Dios existe. Y hay una diferencia fundamental entre saber y creer. Yo me encuentro también frente a muchos problemas, ignorancias, como se encuentra cualquier sujeto humano, creyente o no. Pero el Dios del niño, por supuesto, es un Dios que niega la muerte. Los niños niegan la muerte. Los adolescentes niegan la muerte. Y todos en alguna medida negamos la muerte. Bueno, el Dios de Jesús no niega la muerte. No niega la muerte. No, la resurrección no es lo mismo que inmortalidad. Como muy bien decía un filósofo y creyente español, no creemos en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección de los muertos. La inmortalidad del alma, eso es filosofía griega. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, de los que nos morimos. Y como un día me decía un mendigo aquí en Granada, qué fea es la muerte. Pues sí, no nos gusta la muerte, nos asusta. La fe en la resurrección no es un modo de negar esa enorme herida a nuestro orgullo que es la de la muerte. Es una nueva creación. En definitiva, ese Dios del niño es el Dios poder, es el Dios poder, es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso, que es la expresión que utilizamos más en la liturgia. Yo les confieso que cada vez que me encuentro en la liturgia el término todopoderoso lo cambio por misericordioso, que además por lo menos en español tiene las mismas sílabas y no se nota demasiado el cambio. Pero es que creo, fíjense, yo no niego que Dios sea omnipotente, pero lo que sí afirmo es que esa omnipotencia de Dios la tenemos que afirmar delante del crucificado, que es la imagen de la impotencia, de la debilidad suprema.
y que al mismo tiempo es la imagen del poder de Dios, porque el único poder de Dios es el del amor que se entrega. Es el del amor que se entrega. No creemos en un Dios poder que se impone, sino en un Dios amor que se expone y que se expone a verse en la debilidad más completa como es la que contemplamos en el crucificado. Y con esto termino, y ese es el reto que tenemos, como creyentes, llegar a estar auténticamente convencidos de que la única fuerza con capacidad para transformar el mundo no es el poder, ni el poder político, ni el poder económico, ni el poder de la ciencia, sino que el único poder que auténticamente puede cambiar nuestro mundo es el poder del amor, y del amor que se entrega y que es capaz de verse en la mayor de las debilidades y de las impotencias. Entonces, el psicoanálisis, y ahora sí concluyo, nos invita a que transformemos nuestra imagen del Dios poder en el Dios amor, algo que la teología del siglo XX no ha dejado de afirmar. El cuestionamiento del Dios poder para conducirnos al Dios todo amor. Ese es el todopoder de Dios, el del amor. Ese es el Dios, ya por citar el último libro mío de las 3 mujeres judías, es el Dios crucificado de Edith Stein, es el Dios desdichado de Simone Weil, es el Dios indefenso de Etty Hillesum. Esa es la invitación que hoy nos hace la teología, y es también la invitación que el psicoanálisis viene a hacernos en su crítica del hecho religioso. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención, y bueno, ahora creo que contamos con un tiempo para intentar, porque la síntesis que he llevado a cabo es necesariamente simplificadora. Entonces podemos contar con un tiempo para intentar aclarar algunas cuestiones. Yo sí le pediré a Bruno que me traduzca estas cuestiones, porque además por este medio me es más difícil la comprensión del portugués. Ustedes tienen la palabra. Veo muchas gracias por vuestra atención, y ustedes tienen la palabra. Muchas gracias, Carlos. Genial, es muy bueno poder escucharte de nuevo y seguro que, bueno, sigue poniendo mi espíritu, mi cerebro para trabajar en este diálogo de fé e psicoanálise. Bom, gente, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tô vendo pessoas muito qualificadas aqui. Ótimo. Temos aqui a primeira intervenção. Eu gostaria de saber qual é a base científica das ideias do Freud, porque ele fala que a ciência é fundamental. E as ideias que ele expõe, eu não sei em que ele se baseia para expor. Se é a impressão que eu tenho é que foi uma elucubração mental dele. Interessante, sem dúvida. Mas se há uma base científica, em que ele se baseou para fazer essas afirmações? Perfeito. Bueno, Sí. ¿ya entendiste ya?
No, te agradecería que Ya, me ya. traduzca para... Ok, he captado, creo, tan solo un núcleo. muy bien. Dime. Pues la pregunta muy común hoy día, ¿no? En el que el psicoanálisis está un poco en descrédito en la universidad, en los medios científicos. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles serían las bases científicas de estas ideas de Freud? Porque sí parecen interesantes, pero ¿por qué no serían solamente como elucubraciones mentales, como eh, y en qué se basó efectivamente para que sea posible hablar de ciencia en este caso? Sí, me alegro de esta pregunta. Freud no renunció nunca a que el psicoanálisis fuera una disciplina científica, científica al mismo nivel que cualquier otra disciplina científica. La mente de Freud está también marcada por el modelo de la física. Y de hecho, muchos de los conceptos freudianos están extraídos del campo de la física. Dicen que la gran aportación de Lacan es justamente traducir el descubrimiento freudiano desde la física al de la lingüística como más apropiado. Bueno, Freud se encontró siempre con esta dificultad, la dificultad, el descrédito del psicoanálisis como ciencia no es de hoy, es de siempre, desde los primeros momentos, porque efectivamente es muy difícil eh, eh, tener una fundamentación de los grandes conceptos de la teoría psicoanalítica, es muy difícil encontrar para ellos una justificación en el método científico y en el método científico tal como hoy lo entendemos, además marcado por un enorme positivismo. Hoy día la ciencia y más en particular la medicina, la psiquiatría, toda ella tiene como un mantra de lo basado en la evidencia, basado en la evidencia. Lo que no esté basado en la evidencia no tiene valor ninguno. Es un positivismo extremo porque de hecho nosotros en nuestra vida funcionamos con solamente los muertos no creen, como decía un psicoanalista. Y de hecho en nuestra vida nos movemos necesitando de muchas creencias que no podemos basar en la evidencia. Yo no puedo tener la evidencia de que una persona me quiere. ¿Es verdad que me quiere? Lo que me dice, incluso lo que hace por mí, ¿eso significa de verdad que me quiere? Bueno, pues basado en la evidencia. Yo el año pasado di un curso a jóvenes psiquiatras y yo les decía, a ustedes les están hablando continuamente de la medicina, la psiquiatría basada en la evidencia. En este curso que vamos a tener sobre Freud y el psicoanálisis, nos vamos a centrar justamente en lo no evidente, el inconsciente. Porque si hay algo no evidente, es lo inconsciente. Ahora bien, esto no quiere decir, Freud encontró la enorme dificultad para encajar al psicoanálisis como una, aunque no renunció nunca a ello, pero siempre se encontró con esa enorme dificultad. Y al final, en sus últimas obras, pues reconoce la impotencia de la ciencia para dar cuenta de muchos de sus conceptos y recurre a la filosofía y recurre a Platón, por ejemplo, en Más allá del principio del placer. Pero no renuncia nunca a que esa teoría esté fundada sobre unos hechos. No renuncia nunca al carácter de ciencia empírica
La cuestión es que ese fundamento empírico que el psicoanálisis puede tener no es en absoluto el método empírico de una disciplina científica como la física, la química, bueno, hoy incluso la física más moderna, las evidencias también resultan bastante problemáticas dentro de la física más. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento empírico que puede tener la teoría psicoanalítica? Pues el fundamento empírico que puede tener es el de la clínica, el de la clínica. Es decir, la interpretación de unos problemas psíquicos, de unos comportamientos, conductas humanas que encontrarían una, no sé si decir explicación, una comprensión, porque el término explicar está muy unido al método científico, una comprensión, una interpretación, y que mediante esa comprensión y mediante esa interpretación y mediante la técnica psicoanalítica tenemos una solución a esos problemas. Por eso, en mi tesis sobre Freud y la religión, para mí fue muy importante tener muy en cuenta no solamente los textos que Freud había dedicado monográficamente a la religión, los que yo he citado, El porvenir de una ilusión, El malestar en una cultura, Tótem y tabú, Moisés y la religión monoteísta, sino tener muy en cuenta los textos clínicos que generalmente son olvidados en el acercamiento a la crítica freudiana de la religión. Entonces, ¿qué es lo que Freud me dice de la religión en el caso del hombre de los lobos, en el caso del hombre de la rata, en el caso del presidente Schreber? Es decir, a partir del análisis concreto, particular, biográfico, de unos pacientes, en el análisis de unos comportamientos, de unos pensamientos que adquirirían luz a través de la interpretación psicoanalítica. Entonces, como ven, el estatuto científico del psicoanálisis fue, es y será muy problemático, sobre todo si tenemos el esquema del método científico más positivista, que es el que tiende a imponerse. Entonces, yo concluyo diciendo, el psicoanálisis, más que una ciencia, es una hermenéutica que no renuncia a su contacto y vinculación con lo real, con el fenómeno, pero que hace un acercamiento a ella que se encuentra como a mitad de camino entre la filosofía y la ciencia. Es lo que se me ocurre a propósito de esta pregunta. Eu queria fazer aqui uma provocação que eu tô vendo algumas pessoas que se envolvem com o tema, né? Especialmente minha amiga Janaína Bianchi. Ela fez uma tese sobre psicanálise e mística. Talvez ela gostaria de dizer alguma coisa. Carlos Domingues, minha amiga Janaína Bianchi, que está aqui, hizo una tesis de mística y psicoanálisis en la CAM. Bueno, por eso creo que podría hacer alguna aportación que también nos ayudará a escucharte un poco sobre el tema, que es también un experto en ello. Tiene un libro, Mística y Psicoanálisis. Entonces, Sí, Janaína, el tema de la mística es apasionante, fascinante, y nos remite a unas dimensiones humanas en las que el psicoanálisis no puede ni debe renunciar a penetrar, pero que al mismo tiempo
en el acercamiento que el psicoanálisis haga al fenómeno místico, al mismo tiempo el psicoanálisis tiene también que dejarse interrogar. Tiene también que dejarse interrogar. Vamos a ver, para mí yo encuentro llamativo que Freud, que dedicó tanto interés y tanto espacio en su obra al fenómeno religioso, al fenómeno de la religión, apenas habla de la mística. La mística para él era algo que tenía que alejar, porque en esa pretensión suya de hacer ciencia a toda costa, la mística la encontraba como justamente un intento de conocimiento de la realidad completamente al margen de la ciencia. Entonces, místico para Freud era más un insulto que era un intento de acercamiento a la realidad inválido y peligroso. Es una de los insultos, digamos, que él hace a la teoría junguiana, ¿no? Piensa que Freud, que Jung era un místico, y decir esto para Freud era alguien que renunciaba ya al método científico, ¿no? Para mí, y es lo que argumento en el libro de Mística y Psicoanálisis, para mí la gran dificultad que tuvo Freud con el fenómeno de la mística es la dificultad que él experimentó frente al ámbito de lo femenino, no solamente en el tema de la religión. En el tema de la religión, la laguna más importante que encontramos en toda la interpretación que él hace de la religión es el olvido de lo femenino. Es el olvido de lo femenino. Tuvieron que venir otros psicoanalistas, Jung por su parte, pero dentro de la misma línea freudiana, pues Ernest Jones, de un modo muy importante, que comienza a señalar la importancia decisiva que tiene el elemento femenino en la construcción del sentimiento religioso, ¿no? Entonces, pero no solamente en el campo de la religión, el tema de lo femenino es una laguna en toda la obra de Freud, en su acercamiento clínico también. Como dice uno de sus grandes biógrafos, Peter Gay, dice, cuando leemos los casos clínicos de Freud, tenemos la impresión de que aquellos pacientes no tenían madre, porque inmediatamente se centra en el conflicto con la figura paterna y la madre siempre queda ahí en un lugar secundario. Bueno, y al final de sus días, a pesar de que la mayoría de sus pacientes fueron mujeres, él termina confesando que la mujer es para él un continente ignorado y que se muere sin saber qué es lo que desea la mujer. Bueno, pues aquí habría que entrar en todo lo que es la problemática ya personal, biográfica de Freud, su conflicto con su padre, etcétera. Bien, pero nos encontramos con que la experiencia mística es una experiencia que está ligada de un modo muy esencial a la dimensión femenina y materna, a la dimensión femenina y materna. Dimensión femenina más allá de la cuestión de género hombre-mujer. La dimensión femenina en hombres y en mujeres. En hombres y en mujeres. Bueno, en uno de los paradigmas de la experiencia mística, San Juan de la Cruz, el cántico espiritual es una experiencia donde Juan de la Cruz, varón, se identifica con la esposa que busca el esposo, ¿no? Es la dimensión femenina de la personalidad la que juega y desempeña un papel fundamental en la experiencia mística. Por eso decía yo antes que no solamente el psicoanálisis puede aprender mucho
del sujeto humano acercándose a la mística, sino que además, si se acerca a la mística, podrá incluso llegar a cuestionar alguno. Es lo que le ocurrió a Lacan. A Lacan cuando en su acercamiento a la mística, pues reconoce que en la mística tenemos un asunto muy serio, más allá de los reduccionismos simplistas de mucha psiquiatría, identificándolo simplemente con unas frustraciones en el ámbito de lo sexual. Entonces, bueno, pues el acercamiento de Lacan a la mística es la que le abre el paso para un concepto importante que es el del gozo femenino, ¿no? Bueno, y me parece que fue hablando contigo, Bruno, cuando veíamos, y yo encuentro que sí, que efectivamente podríamos pensar así, que si en la religión, que es un sistema donde lo normativo, lo institucional, lo ritual está en el centro, que lo religioso tendría mucho más que ver con lo masculino paterno, mientras que la experiencia mística, que tiene mucho más que ver con lo unitivo, con lo fusional, con el gozo, es algo que tendría mucho más que ver con lo femenino materno. Pero lo femenino materno es, como antes decía, una gran laguna en toda la obra de Freud y también en su acercamiento a la religión. Muy bien, Carlos. Janaína, ¿quieres decir algo? Sí, sí, muchas gracias, Carlos. Estoy, Obrigado. estoy muy contenta de estar acá hablando con usted, te escuchando, charlar sobre la Ah, obra también, como siempre, ya leí tus libros, me gustó mucho, muchísimo. muy bien. Tengo estudiado la relación entre goce místico y psicoanálisis há algum tempo. Mi tesis se llama Goce místico e linguagem, uma leitura psicoanalítica. É muito difícil tratar deste tema, como você disse, em psicoanálise. Então, minha tesis caminhou para uma compreensão da la operación que lo místico hace en tu campo, en tu territorio de lenguaje, en tu territorio discursivo, que es tu religión muchas veces. Tienen místicos en muchas religiones, las más variadas. Ramakrishna es un místico del hinduismo, la Santa Teresa, que yo hablo en mi tesis, también otra mística que no es santa, mas tiene una escritura, la Marguerite Porret, que trabajo, como es la otra que trabajo, Bruno? ¿No hablas de Marie de la Trinité, paciente de Lacan? Paciente de Lacan. Muchas gracias, Bruno, que me llamó acá para hablar. Yo estaba solo escuchando. Entonces, Bueno. Lo que quis, mi tesis me hice buscar la comprensión de cómo estos místicos en tantos territorios más variados de lenguaje, de operación, de religiones tan distintas, pero yo trabajo solamente con místicos del catolicismo, pero trabajé en lecturas con otros místicos. Ya. Yo quería saber en mi tesis, comencé buscando saber lo que es la mística, después me fui afunilando, recortando esta pesquisa para saber
la operación que este místico trae para su territorio, porque es muy distinto. Y concordo con todo que usted dice, Freud no comprende de la mística. Y de lo femenino. Joga fuera todos los místicos como si fueran misticismos, muchos misticismos, muchas creencias no místicas, no con la comprensión de que es una posición mística en el territorio del lenguaje. Freud no tiene que ver con el femenino, un goce femenino, un goce otro, no con el goce fálico, con el goce Sí, del lenguaje. sí. No, Mi perdón. pregunta a usted es que lo místico tiene algo distinto a presentar en su territorio, que es algo que tiene que ver con una recusa del goce fálico mismo, ¿no? Santa Teresa, el tiempo todo en su libro de la vida, dice, soy una pobre mujer, no sé lo que digo, soy una pobre mujer, no sé lo que estoy diciendo. Se retira de esta cosa fálica, de esta cosa que sabe, de esta cosa que tiene, de esta cosa que se impone. No sé si estoy hablando bien aquí en mi español. Sí, 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 no, perfectamente. Sí. Y los otros también, los otros místicos también están siempre a las vueltas con no saber, El lenguaje. en la lenguaje, están siempre localizados en el furo de la lenguaje, en el agujero de la lenguaje, en el buraco de la lenguaje. Sí, no sé, esta relación me gustaría mucho. Bueno, final de mayo, primeros de junio, posiblemente voy a estar un par de días en Río de Janeiro. Eh, entonces, sí, a la vuelta de Porto Alegre, que estaré allí a final de mayo, pues bueno, ya me gustaría tener la oportunidad de hablar de estas cuestiones, pero dejando un espacio para pasear por Ipanema y por Copacabana que es lo que me apetece muchísimo Quiero, también, y quiero, un goce místico. y quiero escucharte sobre eso, porque No, y para mí escucharte también, sí, porque esta relación de mística y lenguaje creo que ahí podría aportarme cosas de mucho interés. sí, yo quiero leer otros libros tuyos, que no leí todos, leí algunos. Eh, Bueno, la oración me está citada en mi tesis, tu libro sobre la oración, porque Santa Teresa tiene un punto importante de su pasaje para el goce místico con ah, la lectura de lo abecedario espiritual de... ¿Se acuerda, Bruno? Lo abecedario espiritual de Osuna. Es un punto importante de Santa Teresa cuando lee este libro de Francisco de Osuna, que es un franciscano, sí. que habla sobre la oración. Que habla sobre la oración. Y Santa Teresa no sabía que era posible se enderezar a Dios en esta oración, en que Dios es un amigo, en que hay este amor, porque en su tiempo no había esto, no era Ya. posible, no era posible. Entonces, esta comprensión de la oración es uno de los primeros pasos de Teresa para una vida que va a ser mística después. Ya. Y su libro habla de esto también, entonces está citado en mi tesis, una parte de mi tesis. Muy bien, muy Entonces, bien. A lo mejor organizamos un seminario para trabajar el tema, quizá. Muy bien. sí, sí, sí. Bueno, estamos acercándonos al final. Yo creo que Padre Paul tuvo un problema de conexión, pero ya ha vuelto. Quería preguntar a Carlos si quiere decir algo más, añadir algo o
lo que sea, antes de pasar la palabra al coordinador, Padre Paul. Me gustaría agradecerle muchísimo a Carlos por esa charla tan maravillosa. Yo soy muy ignorante primario, pero para mí fue una experiencia excelente y agradezco mucho a tu disponibilidad y la sabiduría. Gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que nos encontremos de nuevo en Río como la vez anterior. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Y muchas gracias también por las manitas aplaudiendo que veo en pantalla. Adiós, buen Adiós, día. muchas gracias, buen día. Adiós, adiós. Adiós.